Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. No hay fin de división de poderes y que el país está actuando como una democracia. El país está funcionando, la Constitución está funcionando, los mecanismos constitucionales están funcionando y ayer lo vimos. Pero dinos por qué, porque no todos entendemos. Voy a tratar de ser muy breve y claro. Está prevista en la Constitución la posibilidad de consultas populares. El presidente solicitó una. Se cumplieron los procedimientos. La última palabra la tuvo la Corte para determinar si declaraba constitucional la consulta y si modificaba o no la pregunta. Lo hizo. Ahora, dentro de las reglas... Pero es algo muy importante, porque primero la Corte votó a favor de la constitucionalidad de la consulta. De la consulta. Entonces dijeron, sí, es constitucional hacer la consulta, pero no les gustó la pregunta que mandó el presidente. Y la modificaron. Bien. Pero y primero, nomás para que la gente esté norteada, votaron a favor de que se realice la consulta 6 de los 11 ministros, sí, y a favor de la nueva pregunta 8 de los 11. Exactamente. O sea, en esta segunda votación hubo aún más contundencia. Y claro, había argumentos jurídicos sólidos en ambas posturas, tanto para decir que era constitucional como para decir que no, pero en las reglas de la Corte, en las reglas de sus debates y en cómo votan, pues por eso son 11, para que no existan empates. Y entonces votaron 6 a favor de la constitucionalidad y 5 que no. Yo no veo cuál es el problema, yo no veo por qué se están desgarrando las vestiduras. Está funcionando la Constitución, pero pues ¿cuál es el problema? De que estamos tan divididos que si la Corte hubiera votado en contra de la consulta, ¿sabes qué estarían diciendo todos los sería un escándalo. ¡Qué bárbaro, la libertad de la Corte! ¡Viva la Corte! ¡Viva la Corte! Sí. Y como no lo hicieron, pues todos los anti-AMLOs están diciendo muera la Corte, muera la Corte, muera la Corte. Digo, es parte de la polarización. Acuérdate que los populistas llevan un curso que se llama Populismo 1.0. Uh-huh. Y lo que aprenden ahí es divide y vencerás. Exacto. Yo lo que vi ayer, déjame terminar con esto, lo que vi ayer es que la maquinaria constitucional está caminando bien y está bien aceitadita. Yo no veo problema. Lo que debemos prevenir es no dividirnos más los mexicanos, que no nos dividan más, es lo más importante. Mónica. Bueno, yo lo voy a ver desde otra perspectiva completamente distinta, que es la política. A ver, un grupo de presión tiene derecho a presentar una serie de demandas y demás, pero el gobierno tiene la obligación de generar los mecanismos para varias cosas. Una es la seguridad, las telecomunicaciones, establecer las normas para la reproducción del capital, porque si no, no, ¿cómo? Y para generar elecciones libres. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El punto es que hay reglas del juego que son clarísimas. La gente tiene posibilidad de convocar a una consulta para temas de interés nacional. Pero justo en este caso se trataba de un interés que sí es un interés nacional efectivamente, pero resulta redundante. ¿Por qué? Porque están las reglas clarísimas que permiten que si en algún momento tú, Eduardo Ruiz Gili, tienes las pruebas para acusar a un expresidente y las tienes acá, vas a la fiscalía y se acabó. Sí, eso ya estaba en la resolución. Alguien tiene muy fuerte su bocina de regreso y curiosamente siempre es cuando Mónica está con nosotros. A ver, déjame, le voy a bajar yo tantito. Bájale. Aquí la pregunta, el asunto es que estaba en la resolución o en el proyecto del ministro Aguilar que decía no se tiene que preguntar a la población si quieres, porque ahí están las fiscalías, tanto la General de la República como la Por eso para mí es un juego de artificio. Claro que sí, pero lo hemos dicho siempre. Aquí hay una política. No le veo sentido, lo veo inútil, desgastante, porque yo le veo mucha razón política. El presidente ganaba de cualquier manera. Hay una razón política, que es la racionalidad presidencial, nada más. Eso es lo que yo veo. Juan. Mira, yo el comentario que quisiera hacer, yo nada más estudié hasta arquitecto, entonces no puedo opinar de cuestiones jurídicas. Y además no viste la sesión en vivo ni grabada. No, tampoco. Pero a ver, siendo parte esto de un juego de carácter político, donde en mi opinión de lo que se trata es que el presidente quiere fortalecer a su partido
en las próximas elecciones, el involucrar este tipo de cuestionamientos hace que la gente reaccione a favor de su partido en términos de que vaya, por fin, qué bueno. Al final a mí me queda claro una cosa, la pregunta quedó totalmente descafeinada. O sea, creo que se cumplió con el propósito, la consulta se va a llevar a cabo, pero es una pregunta totalmente descafeinada que no tiene el peso. A mí lo que me extraña es que todo el mundo sorprenda que el presidente hace política. No me extraña, por eso lo digo. Y es político. A ver, Bernardino. Sí, Eduardo, fíjate que ayer en la discusión, los ministros, yo no escuché en ningún momento la característica que dice la ley. ¿Cuál es la característica que dice la ley en ese sentido? Que sea de trascendencia nacional. Y lo hemos ya comentado en varias ocasiones, Eduardo. El Senado de la República tenía la obligación en su momento de calificar la pregunta de la petición del presidente, si era de trascendencia nacional, y luego remitirla a la Corte. Y la no Corte, lo hizo. No, porque no lo hicieron. Al menos no se ve en esa parte de esa discusión. Y la Corte debió haber dicho, los ministros debieron haber dicho si era de trascendencia nacional. ¿Por qué, Eduardo? Pero no les tocaba a ellos, porque le tocaba al Senado. A la Corte le toca cuando es una propuesta ciudadana, no de la del presidente. Sí, Eduardo, pero tiene una característica importante y un hilo, digamos, conductor posterior después de esta decisión, porque la propia Ley Federal de Consulta Popular señala que en las boletas electorales, por ejemplo, y en la convocatoria en un momento determinado, tiene que aparecer pues, prácticamente la leyenda que diga por qué es de trascendencia nacional y la pregunta del sí y del no. Ahora le tocará de nuevo hacerlo al Senado, aunque sea después, ¿no? No lo sé, Eduardo. Pero sí lo dijeron, Yo creo que la oportunidad debió haber sido jurídicamente hablando, estrictamente hablando, independientemente que tenga lo decía el ministro, el presidente hace rato, independientemente que no es jurisdiccional, es decir, no es judicial el asunto, no se presentó con un amparo, no se presentó con un procedimiento judicial, sino simplemente pues es de carácter de alguna manera más político en ese sentido. Bien. Independientemente de eso, los jueces interpretan la ley y la norma jurídica, y una de ellas es la Ley Federal de Consulta Popular en ese sentido. Muy bien, Venus. Sí, pero yo pienso que es una pregunta de trascendencia nacional. No es lo que tú pienses, la Suprema Corte y es lo que el Senado debería haberla calificado como tal la antes Suprema de enviarla a la Corte. Eduardo, lo que pasa es que, mira, así les fue. La mandaron, lo recibió Monreal y ni la leyó, la mandó directo a la Corte, lo cual es una responsabilidad del Senado de la República. Deberían haber cumplido con el trámite. Es más, yo creo que la Suprema Corte podría haberlo rechazado y decir, no me la han resuelto. Bueno, la recibió. Pero sí hubo, por lo menos 3 ministros que yo recuerdo, trataron el tema de la trascendencia y afirmando que sí era un tema trascendente. Margarita Ríos lo dijo, Yasmín Esquivel lo dijo, y no recuerdo qué otro lo dijo, pero yo estoy de acuerdo que es un tema trascendente. Claro. Oye, que lo es. Empezar a investigar a los del pasado es trascendente, porque en este país nunca se ha hecho, pero se debía haber cumplido con el procedimiento, Bernardino. No, lo que interpretaron, Eduardo, el día de ayer fue si realmente no era contradictorio de algunos de los temas que señala la propia Constitución que no se pueden preguntar, por ejemplo, en materia electoral, por ejemplo, presupuestos, por ejemplo, en cuestiones militares. Impuestos, caray. Esas partes, dijeron los ministros el día de ayer, no, o sea, sí, por eso es válida y por eso es constitucional, porque no ataca, digamos, esas preguntas que violentarían en un momento determinado la Constitución, ¿no? Venus, ¿tú quieres concluir tu tema? Sí, desde luego coincido aquí con Bernardino, de todos los supuestos que establece el artículo 35 constitucional, todos quedaron a salvo. O sea, no se está lastimando ni pisoteando los derechos humanos ni sus garantías de nadie. Es un asunto de trascendencia, no es un asunto de los prohibidos para la consulta. Se llevó a cabo el mecanismo dentro de la Corte para hacer la votación de manera clara. Además, fue súper escrutado porque miles de personas vimos en vivo la sesión. Así que yo no le veo problema. Que guste o no, pues el problema es otra que cosa, la nueva pregunta que formularon los ministros no creo que ni ellos la entiendan, porque está más confusa y está llena de palabras que creo que ni son jurídicas, algunas de ellas. Está bien divertida la preguntita, ¿eh? Pero además la pregunta incluye si queremos que investiguen a los de ahorita.
Sí. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.